Siendo las 20 horas con 5 minutos del martes 3 de diciembre del año 2013, vamos a dar principio al trabajo de esta noche con la conferencia El patrimonio cultural como medio para la construcción de ciudadanía joven, una experiencia al interior del paisaje agavero, a cargo de nuestro invitado, el maestro Alfonso Suárez Pecero. Paso el micrófono al secretario. Buenas noches, con su ayuda, señor presidente. Este día, la orden del día o el orden del día es el siguiente: apertura de la sesión, presentación del presidium, presentación del conferencista, participación del mismo, entrega de reconocimiento, avisos, invitación a brindis de honor y clausura. Me permito presentar a ustedes a quienes forman parte de esta mesa. Preside el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta institución. Nos acompaña nuestro invitado, el maestro Alfonso Suárez Pecero, y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general, destacando también la presencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, expresidente de la Junta Directiva. Voy a leer un extracto curricular del maestro Suárez Pecero. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura en España, licenciado en Humanidades por la misma universidad, tiene una maestría en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla, tiene también una maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. Tiene la siguiente experiencia laboral: conservador del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, de enero de 2007 a diciembre de 2007, técnico en Patrimonio y Coordinación de Áreas de Rehabilitación Integrada de Extremadura, de enero del 2008 a diciembre del 2008, prácticas de arqueología en Tarragona de 2002 y en Pompeya 2004. Ha participado en los siguientes proyectos: Somos Paisajes, Atlas de Amatitán 2012-2013, Identidad e Imagen en Fiestas Patrias de Arandas en 2013. Él se especializa en las siguientes líneas de investigación: patrimonio cultural y apropiación social del patrimonio, didáctica del patrimonio cultural, paisajes culturales, paisajes agrarios. Ha realizado, entre otras, las siguientes investigaciones: historia, paisaje y patrimonio, producción oleícola e identidad en Fuente del Maestre Badajoz, percepciones y discursos culturales en torno al paisaje agavero. Recibimos con un aplauso al maestro Suárez Pecero. Muchísimas gracias por la invitación, don Claudio, presidente de la Benemérita, al secretario, muchas gracias. Gracias también a todos los asistentes. Durante 40-45 minutos les voy a contar, al lado del PowerPoint, que preparé una experiencia que desarrollé en Amatitán, Jalisco, sobre el paisaje agavero y sobre la formación de ciudadanos con jóvenes preparatorianos. Igual si bajamos ya la cortinilla. Bien, pues como les señalaba, el título de la conferencia es Patrimonio Cultural como medio para la construcción de ciudadanía joven, una experiencia al interior del paisaje agavero. Fue un proyecto que se realizó en el marco de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, que terminé en julio de este año, y pues su resultado precisamente vengo aquí a comentarles. Adelante. Bien, pues esto me da de tener poco, pero es bien sabido que el patrimonio cultural tiene una gran importancia para el desarrollo de los pueblos. Primero, económica, desde las grandes empresas que están dentro del paisaje agavero, como puede ser Herradura, y que muevan muchísimos turistas, generando una gran demanda, incluso también a nivel y a una escala muy local, con personas como doña Rosa, que ella se dedica a hacer todo tipo de actividades, preferentemente piñatas, para poder
pues tener recursos para subsistir. Entonces es una fuente de riqueza el patrimonio cultural. Los bienes culturales y los bienes patrimoniales son un verdadero activo en el mercado y hay que tenerlos muy en cuenta para poder generar desarrollo y crecimiento. Pero además, y esto es muy interesante, el patrimonio cultural puede generar desarrollo espiritual. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, todo el tema de las tradiciones, costumbres, todo lo que conforma sobre todo el patrimonio inmaterial, sobre todo el patrimonio inmaterial, pues genera sentido de pertenencia. Aquí en la fotografía, por ejemplo, aparece una imagen del Carnaval de Amatitán, donde pues están expectantes todo el público a lo que está ocurriendo, es el desfile inaugural. Esto, por supuesto, alimenta la autoestima de un pueblo y además fortalece el tejido social. Y algo que es muy importante, el patrimonio cultural de forma natural cohesiona a un grupo. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural está formado por aquellos bienes que una comunidad ha ido lentamente a lo largo de los siglos seleccionando. Cada generación ha ido resignificándola. Entonces, de manera natural se produce esa cohesión. Por lo tanto, eso es muy importante para entender que el patrimonio cultural contribuye a generar ciudadanía joven, ¿no? O ciudadanía. Bien, pues aquí hay otra imagen y viene un poco a expresar lo mismo, la que sigue. Bien, lo que les comentaba, el patrimonio cultural de manera natural cohesiona a los grupos. Entonces vamos a aprovechar esa oportunidad que tiene para poder trabajar con jóvenes. Y a mí me interesa sobre todo trabajar con jóvenes porque bueno, hay una ausencia de valores generalizada, la sociedad está cambiando, se están perdiendo los conocimientos tradicionales, entonces son precisamente estas generaciones jóvenes las que realmente tienen el poder para poder apoderarse primero de su patrimonio para luego generar desarrollo a través del mismo. Bien, el patrimonio cultural, pues con el trabajo que se puede realizar en este ámbito, se procura la participación y el involucramiento social. Se forma ciudadanos porque al ser consciente un joven, por ejemplo, de la importancia que tiene el patrimonio cultural o el patrimonio natural, es también consciente que tiene derecho a poder disfrutarlo. Eso es el principal derecho, ¿no?, que está reconocido por la Constitución mexicana. Pero además tiene deberes, y eso es muy importante en el concepto de ciudadanía, ¿no? Derechos, deberes en tanto que tiene que cuidar de ese patrimonio para poder legarlo a las generaciones venideras. ¿La que sigue? Sin embargo, hay una condición para que todo esto ocurra. Si bien el patrimonio cultural puede ser una gran herramienta para construir ciudadanos, esto no puede ser de otra manera si no se hace desde abajo. Bien, o sea, los proyectos que vienen desde arriba y que no tienen en cuenta la población local no van a contribuir en ese sentido. Por eso los proyectos tienen que ser desde abajo hacia arriba, permitiendo que sean los jóvenes los que realmente estén construyendo los conceptos para luego llenarlos de contenidos. Bien, todo esto que les comento sobre el patrimonio cultural y la construcción de ciudadanía, como les he dicho, yo lo enmarco dentro del paisaje agavero, que es el ámbito de estudio que yo tuve durante 2 años. Este es el mapa del paisaje agavero, como pueden ver muy rápidamente, forman sobre todo un área núcleo, que es esta roja, donde aparece Tequila, Amatitán y El Arenal, como pueblos, las localidades centrales de este paisaje agavero. Hay un segundo núcleo, que está aquí en amarillo, pequeño, que se corresponde con el área donde se encuentran los huachimontones, y un área de protección que marca la barranca del Río Grande de Santiago, al norte y al sur el volcán de Tequila. Bien, uno de los problemas de esta construcción del paisaje agavero ha sido precisamente la exclusión social. Esa exclusión social es ligándola a lo que les comentaba, es lo que no permite generar ciudadanos a través del trabajo en patrimonio cultural. Bien, cuando les digo esto es porque cuando se construyó el paisaje agavero solamente se atendieron a los componentes objetivos y emblemáticos del paisaje. Adelante, por ejemplo, se atendió a un escenario natural de una gran belleza como es el volcán de Tequila, ¿no?, o el de la barranca del Río Grande de Santiago, las tabernas, las haciendas, los huachimontones, pues los poblados, en este caso la fotografía de Tequila, y por último, pues algunos saberes muy emblemáticos como es la jima, ¿no? Bien, estos son los componentes principales que permitieron construir el paisaje agavero. Sin embargo, los constructores de este paisaje se olvidaron de algo muy importante,
y es que en esta zona vive mucha gente que no fueron consultadas. Entonces esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Se desconsideró, por tanto, todos esos componentes subjetivos y simbólicos. Bien, ahora aquí me hago un alto y les explico qué entiendo yo por paisaje. Para mí paisaje son todos estos componentes emblemáticos y objetivos que hemos visto. Cuando uno se acerca y ve el territorio, puede perfectamente ver cómo se está construido, ¿no? Cada huella material es un elemento que nos está indicando algo sobre ese paisaje, sobre la historia de esa comunidad. Esos son los elementos objetivos, pero el paisaje también se forma por elementos subjetivos. ¿Qué significa esto? Que para tener en cuenta la construcción de un paisaje, en este caso el agavero, hay que tener muy en cuenta cómo lo está entendiendo cada grupo que se pone frente a ese paisaje. No es lo mismo como lo entiende un gimador o un jornalero a como lo entiende pues, el presidente de alguna empresa tequilera fuerte. Evidentemente ese entendimiento va a provocar que cada uno interactúe con el paisaje de manera diferente. Esta interacción es importante porque a la hora de conservar este paisaje va a ser un elemento fundamental. Si a la población se le está dando de espaldas, esa población no se va a interesar en cuidar ese paisaje. Entonces, no solamente son importantes los elementos objetivos, sino también los simbólicos y los subjetivos, las percepciones. Aquí, por ejemplo, esta imagen muy ilustrativa muestra cómo el tren ha llegado a Matitán, el Tequila Express, y esta señora, es una vecina del Arenal, pues está tratando de aprovechar ese flujo que hay de turistas para poder vender su mercancía, ¿no? Es esa desconexión de la que yo hablo. Adelante. Bien, esto nos permite a nosotros pues, entender que este paisaje agavero se ha construido en torno a esos elementos objetivos, pero que ha faltado esos elementos subjetivos y sobre todo ha faltado que a la gente se les incluya. Aterrizando ya, si ya hemos visto todo lo que hemos entendido por patrimonio cultural, hemos saltado al paisaje agavero, ahora precisamente vamos a ocuparnos del caso de Amatitán, que es donde pues, aterriza el trabajo con los jóvenes. Bien, el municipio de Amatitán, aquí lo pueden ver, que está en el centro de la zona núcleo del paisaje agavero. Les voy a comentar muy poco, pero quiero que tengan en cuenta que este área se divide en dos sectores, aquí claramente diferenciados por los colores. En la parte norte, la del cañón del Río Grande de Santiago, es una zona donde ya comienza el límite del eje neovolcánico, con unas características biológicas y naturales pues que va a conferir una serie de características muy particulares en esa zona. Y tenemos esa otra zona correspondiente a toda la zona centro y sur, que se desarrolla pues, el sistema de la Sierra Grande de Madrid. Bien, en este sector más grande se puede subdividir en dos, y también hay que tener muy presente todas estas características del relieve para entender luego cómo las personas se van a aprovechar de ese entorno. En la parte sur está conformado por el Cerro de Amatitán, que está dentro del complejo del volcán de Tequila, y una serie de lomeríos para dar luego en la parte central el valle. ¿Por qué me paro en los elementos del relieve? Bien, porque son fundamentales para poder entender cómo la población a lo largo del tiempo se ha ido adaptando al mismo y ha ido generando diferentes estrategias de aprovechamiento. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder entender que no todos los pobladores del municipio van a comprender el paisaje agavero de la misma manera. No es lo mismo alguien que se aproveche aquí en el cerro de los pastos, por ejemplo, del rancho de La Joya, a lo que están haciendo, por ejemplo, en la barranca con todo el sistema de huertas. Evidentemente todo ese complejo orográfico y pues, natural, biológico, va a generar pues, un entendimiento distinto del territorio. Amatitán tiene una riqueza patrimonial que es increíblemente grande. No la eclipsa Tequila, aunque solamente sea Tequila la que luego se lleve, pues sea la joya de la corona, ¿no? Evidentemente, esto por diferentes factores que ahorita pues igual no entro, porque pues igual me daría mucho tiempo, pero solamente señalar que en Amatitán hay una riqueza patrimonial debido sobre todo a esas condiciones geográficas, compartidas por supuesto también por todos esos municipios de la zona valle,
Cuenta con un caserío histórico muy interesante, muy atractivo, casi podría decir mejor conservado que el de Tequila. Sin embargo, ese potencial patrimonial no ha generado un desarrollo económico como por ejemplo sí se puede vislumbrar en Tequila, aunque luego uno entra y ve que esos beneficios se reparten de manera desigual en la población. Bien, cuando les hablo de esa exclusión, aquí he puesto una serie de datos que a mí me parecen muy significativos. Podría poner muchísimos más. Antes de hacer ese estudio con los jóvenes, llevé a cabo una encuesta representativa con tenía el 95% de fiabilidad y el 5% de error muestral, con lo cual se puede decir que es una muestra a la que se estudió seria. Pues bien, arrojaron una serie de datos. En primer lugar, lo que se puede decir es que la población no fue consultada durante la construcción de ese expediente. Y la gente no se enteró que estaba sucediendo en su territorio. Por otra parte, no hay políticas y programas públicos de apropiación social. Y a los datos que vamos. Bien, el 25% de los habitantes de la cabecera no sabe que vive en una zona patrimonial. El 40% de los habitantes de la Barranca de Achío tampoco. El 60% de los que contestaron que sí sabían que estaban dentro de una zona patrimonio mundial, no saben qué significa o qué implica el estar dentro de una zona de ese calibre. De luego son porcentajes muy elevados. El 75% de la población de la Barranca cree que los beneficiarios son la industria y el gobierno, y un 60% es lo que opinan en Amatitán. Y luego más del 90% confiesa no haber sido invitado nunca a ninguna reunión informativa. Entonces, pues son datos que se obtienen después de un muestreo serio y representativo. Entonces esto es verdaderamente grave. Así uno pues entiende por ejemplo, porque hay ya miradores que están grafiteados. Es decir, está claro que es un acto vandálico, pero si se trabajara en la gente, igual pues se podría cambiar la percepción y lo que les comentaba, la interacción con ese paisaje patrimonio mundial, ¿verdad? Bien, por todo esto que les comento, por esa exclusión y por mi interés en la población joven, por los motivos que les comentaba, es que se proyecta el proyecto Somos Paisajes a Amatitán, bueno, que fue apoyado principalmente por Tequila y Cabrito Cerrero. Don Claudio, presidente, fue un verdadero apoyo para que pudiera seguir adelante. Fue también apoyado por el último Agave, por Imágenes Latentes, también como auspiciantes el SEMS estuvo involucrado, y por supuesto también la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara, la presidencia de Amatitán y Laboratorios Bullo también llegó a estar apoyando el proyecto. Los objetivos de este proyecto pues son 4, los voy a leer. El primero es propiciar la valoración de los bienes culturales y naturales de Amatitán. Es lo primero que hay que hacer con los jóvenes, ¿no? Primero que conozcan qué es lo que les está rodeando y además que comiencen a valorarlo. El segundo es fomentar el involucramiento social en el cuidado del patrimonio. Si uno conoce, valora y consecuentemente pues se involucra con su cuidado, con su tutela. Enriquecer la imagen comercial del paisaje agavero. Este era un objetivo colateral a mi tema de tesis, porque este tema de tesis pues, tenía un poco el sentido, bueno, el tema era que pues, este paisaje agavero, por supuesto, estaba siendo construido por el gobierno y por la industria fundamentalmente, la gran industria, y estaba generando un paisaje pues muy monotemático. Pues todos tienen en mente probablemente esa imagen de líneas de agaves que se pierden en el horizonte y que acaban en el volcán de Tequila, ¿no? Cuando realmente la diversidad paisajística es muy grande. Entonces a mí lo que me interesaba es que estos jóvenes que han nacido en el contexto ya de este discurso industrial, pues tuvieran conciencia de que el paisaje agavero es mucho más rico. De hecho, lo saben. Y otro de los objetivos era favorecer la cohesión del tejido social. ¿Para qué? Para todos estos objetivos, para crear ciudadanía joven. Bien, estos fueron los participantes del proyecto, fueron 54 alumnos de la materia Raíces Culturales. Es una materia que bien se puede relacionar con este trabajo, por lo tanto fue muy idóneo trabajar en ella, puesto que el objetivo principal es atender a cómo se ha ido construyendo la identidad en Jalisco
con lo cual pues, venía muy afín la materia. Era el turno matutino y de la preparatoria de Amatitán. Bien, en cuanto a la metodología, pues se empleó del aprendizaje significativo, es decir, vamos a construir conceptos a partir de lo que uno ya sabe. No vamos a imponerlos, no vamos a agarrar el manual de la UNESCO y vamos a repetir como loritos que el patrimonio cultural son las obras. No, vamos a construir con lo que ellos ya saben, eso es fundamental. Y para eso se creó un manual donde se planteaban unas preguntas muy sencillas en las que, por ejemplo, se cuestionaba, bueno, si Amatitán no tuviera su templo de la Inmaculada Concepción, que pues es uno de los iconos del centro histórico, ¿qué pasaría? Hoy, si en la barranca dejaran de cocinarse las gorditas al horno, entre estos 54 alumnos había 4 que eran de la barranca de Archivo. O, por ejemplo, ¿qué pasa si sus calles o sus callejones empedrados se asfaltaran? En fin, una serie de preguntas que luego a uno le llegaba a cuestionarse la gran pregunta: ¿sería el mismo Amatitán? Evidentemente no. A partir de ahí empezamos a construir esos conceptos y íbamos defendiendo ya un poco a entender esa diversidad patrimonial, tipológicamente hablando. Las tipologías sobre el patrimonio cultural que se estuvieron trabajando fueron 3 principales: patrimonio natural, patrimonio cultural y paisaje cultural. Y dentro del patrimonio natural, bueno, pues accidentes geográficos, hidrografía, flora. El patrimonio cultural, 2 grandes divisiones: el intangible, el tangible, el inmueble y el mueble dentro del tangible. Y el paisaje cultural, pues el agrario, el agroindustrial, el arqueológico, el minero, en fin, una serie de categorías para ordenar luego y clasificar todos esos bienes que luego ellos iban a empezar a averiguar, ¿no? a reconocer. En cuanto a las técnicas, pues bueno, fueron varias técnicas, fueron 8 sesiones presenciales, 1 por semana, donde pues, se tenía todo el contacto con los jóvenes. Empezábamos por crear esos conceptos y luego por empezar a generar listas patrimoniales, pero en el aula. Es decir, se trataba de que ellos empezaran categoría por categoría a identificar sus recursos patrimoniales, sus recursos culturales y naturales más importantes, que ellos tenían la memoria. Pero, siendo conscientes de que los jóvenes pues, están viviendo en un momento, en un contexto muy específico, pues había que también hacer o desarrollar un trabajo en red. Es decir, estos jóvenes tenían luego que ir a la comunidad para poder entrevistar a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, a sus vecinos, a los agricultores, a quienes se encontraran, para ir completando esas listas que ellos iban formando primeramente en el aula. Aquí, por ejemplo, pues es una muestra. En el aula, en la columna de la izquierda, pues aparecen los recursos que ellos identificaban en este contexto escolar, y luego, dentro del trabajo de campo, se iba completando con lo que los vecinos iban señalando. Y de esta manera pues, se tenía toda una experiencia sobre el patrimonio cultural mucho más amplia. Por supuesto, las asesorías grupales se dividieron, este grupo de 54 se dividieron en 7 grupos, y a cada grupo pues, ya se centraron en una serie de categorías específicas. Esto fue muy importante porque a mí me permitió poder contactar ya directamente con los alumnos. Había, por ejemplo, alumnos, estos típicos alumnos que igual están un poco ya pues, pensando más en la novia, porque tienen 16, 17 años, y que de repente pues dejan de atender un poco al estudio. Y no es que no sean inteligentes, sino que el sistema también no les permite centrarse. Entonces, este contacto ya mucho más personal a mí me permitió identificar a esos alumnos y ponerlos a trabajar con aquellas materias que les eran afines. Por ejemplo, había un chavo, Ernesto Cepeda, que era pues un poco loco y atendía poco, no atendía muy bien. Me di cuenta de eso y empecé a preguntarle, bueno, a ver, ¿tus padres a qué se dedican? Al ganado. Bueno, pues vamos a ir entrándole precisamente por los paisajes ganaderos y toda esa riqueza patrimonial que existe en torno a este sector económico que está además muy olvidado por esa omnipresencia del paisaje ganadero. El chico empezó a centrarse y empezó a tomar fotografías pues, como la que sigue, con una calidad y pues una visión muy interesante, ¿no? Y es generalmente, yo diría, yo veo esta fotografía y no pienso que es
que está dentro de la zona del paisaje agavero, porque es un paisaje que no me venden. Bien, pues dentro de este trabajo que tuvieron que hacer los alumnos, tuvieron que, como les comento, acercarse a la comunidad y empezaron pues a entrevistar a sus mayores, a sus vecinos. Ellos se organizaban y por cada persona entrevistada se iba firmando pues un documento donde la persona permitía el uso de su imagen y de su conocimiento para el proyecto, para luego no tener problemas de propiedad intelectual, y fue algo que los alumnos también pues asumieron muy rápido. Aquí, por ejemplo, otra imagen. Esta es una imagen de una señora que hace bordados en el amarillo, y aquí está la alumna. Fue algo increíble trabajar, por ejemplo, con los alumnos de la Barranca, porque realmente tenían una cosmovisión muy interesante, o por lo menos para mí interesante por desconocido. Por cada bien que iban registrando, acuérdense de la lista que hemos visto donde aparecen todos esos bienes, y por cada bien ellos fueron completando una ficha. La ficha pues fue creada ex profeso para el trabajo, y cada bien, cada ficha se diseñó diferente según la tipología. En un principio había pensado dejar, un primer ámbito de identificación donde pues expresaba cosas muy básicas como el nombre, la ubicación, el número de fotos que se toman o de videos. Cuando traté de diseñar lo de la descripción, pensé en dejarlo de una manera muy amplia, simplemente descripción, para que los alumnos anotaran. Esto es positivo y es negativo. Positivo en tanto que yo no limito la entrada de respuestas, pero también negativo en cuanto, también tenemos que tener en cuenta que son alumnos de 16 años y que necesitan tener también una enseñanza un poco guiada. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, en la de la izquierda, que son los oficios, técnicas y saberes. En la descripción se recogen pues, ámbitos diferentes, por ejemplo, campos diferentes, actividades desarrolladas, utensilios y máquinas y artefactos que se emplean en esos oficios o trabajos, materia prima y lugar. Es decir, cada apartado de descripción se iba un poco centrando a recoger lo que era relevante de cada bien. Además, pues hubo charlas con especialistas. Aquí, por ejemplo, la doctora Ana Lucía González Ibáñez, le invité para que pudiera hablarles de la importancia que tiene el patrimonio cultural en un sentido territorial, en un sentido regional, es decir, para que tampoco los alumnos pensaran que a Matitán, pues es el ombligo, ¿no? Realmente hay muchas cosas que se comparten y otras cosas que son exclusivas, entonces eso es importante, ¿no? En este mismo encuentro pues también participó Claudio. Otra de las cuestiones interesantes que se desarrollaron durante el proyecto fue un taller de fotografía que fue impartida por Imágenes Latente, que era patrocinador del proyecto, porque claro, había cuestiones muy obvias. Cada bien hay que fotografiarlo, primero en una panorámica, luego en un primer plano, luego vamos a pasar una serie de detalles. Trata de que la fotografía pues, no se mueva, de que el sol esté por detrás. Es decir, una serie de pautas muy básicas, pero también indispensables para generar un banco de materiales pues atractivo de cara luego a generar productos. Las redes sociales fue sobre todo, además de estas sesiones en el aula, fue súper importante generar una plataforma donde a mí me permitía estar en pleno contacto. Entonces ahí se iba fomentando el aprendizaje colaborativo. Yo iba subiendo cuestiones, por ejemplo, en esta fotografía aparece la Cruz del Cerro, donde los días 3 de mayo y sábados de gloria se peregrina, y pues de una manera muy sencilla pues le planteaba la cuestión, sería el mismo paisaje cultural, para que también entendieran la importancia de los componentes subjetivos, no solamente materiales. Incluso los propios alumnos pues ya iban subiendo sus fotografías. Sabes que iba por la calle y me encontré con que estas casas también las considero antiguas, entonces eso se convirtió en una plataforma muy rica. Aparte, el Facebook me permitió también organizar al alumnado por grupos, por los mismos grupos en los que dividí previamente a la clase, al salón, y ya cada uno específicamente pues iba diseñando las estrategias, ¿no? De una manera más concreta. Fundamentalmente las TIC también fueron una herramienta muy poderosa, una técnica muy poderosa aquí también, y fue una de las cuestiones que nos apoyó el tequila Carlito Ferrero. Fueron una serie de tabletas que se repartieron para los alumnos para optimizar también todo el trabajo que estaban desarrollando. No se puede dejar de lado
no se puede tampoco, pues, no se puede entender que vivimos en una sociedad tecnológica, ¿no? Donde pues aquí uno está dentro de aquí, y los jóvenes sobre todo, ¿no? Están muy metidos, entonces vamos a aprovecharlo de manera positiva. Y luego también pues, se desarrolló un viaje precisamente para entender esas diferencias que en el territorio existen y que hay que entenderlas para poder entender también ese cambio de estrategias productivas, de aprovechamiento de la tierra entre el cerro, el valle y la barranca. Fue guiada esta excursión por el ingeniero Raúl López Velázquez de la Comisión Estatal del Agua, y pues nos fue guiando del cerro al valle, ¿no? La visión del valle desde el tanque de agua, y por supuesto también a la barranca. Entonces fue también algo muy maravilloso porque llegamos a un rincón y bajamos por el arroyo de las Villas, que pues baja hasta el río Grande Santiago, ¿verdad? Llegamos a este lugar que se llama Santo Domingo. Verdaderamente fue difícil llegar, pero de repente uno se da cuenta que bueno, yo ahora acabo de venir de Chiapas. Por supuesto no se puede comparar la riqueza natural que existe en Chiapas con la que puede existir en Jalisco, por lo menos diferente, pero aquí en esta barranca tenemos un ecosistema de selva baja donde existen también unas formaciones naturales muy interesantes que están ahí y que tampoco están difundiéndose en esa imagen comercial del paisaje agavero, ¿no? Todavía hay que entender todo ese territorio. Bien, en cuanto a los resultados, lo primero, les hablaba de esas construcciones, vamos a construir esos conceptos de abajo, y bueno, aquí tenemos tres muestras, ¿no? La primera, el patrimonio cultural es lo que nos caracteriza, tiene un valor y un significado especial, lo que construimos y lo que forma parte de nosotros mismos. Esto fue pues al final del proyecto se pasó un cuestionario para que los alumnos pudieran verter pues su opinión, lo que había, pues, el aprendizaje adquirido, y salieron este tipo de reflexiones. O por ejemplo, el patrimonio inmaterial está constituido por aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. Yo cuando leí eso, de verdad, me quedé impresionado, digo, porque son conceptos que ni siquiera manejan en la Secretaría de Cultura, y si los manejan, desde luego no los están aplicando. Luego en la práctica institucional no se da cuenta uno de que, fíjense, es el espíritu mismo de las culturas, ¿no? Como es para que aviva los pueblos. Y por último, el patrimonio natural es lo que ya estaba formado por la naturaleza, lo que no tocó el hombre para su formación, pero que forma parte importante de nosotros por su significado especial. Se dan cuenta, pues aquí se rastrea prácticamente todos esos conceptos que maneja la UNESCO. Se habla de identidad, se habla de preservación, se habla de nosotros. O sea, finalmente el patrimonio cultural es algo que tiene que ver con una comunidad. Punto, es lo más sagrado que una comunidad tiene. En relación a esa diversidad paisajística, bueno, pues ellos saben que el paisaje agavero es más que esas líneas infinitas de paisaje de agave azul, ¿no? Con el tequilano. Y aquí, por ejemplo, pues algunas fotografías que muestran esa visión. Por ejemplo, de izquierda a derecha, en la parte superior, pues un predio sembrado de ciruelos y agaves, que es una imagen que probablemente el turista pues, no se lleve. O aquí también en la barranca, una imagen de maíz y interpolado, combinado con agave. Aquí igual, ellos lo llaman milpa. Aquí abajo me parece muy interesante, en la barranca aparece predios que están combinándose las nopaleras, los ciruelos y los agaves, que también es algo muy interesante. O aquí abajo, que es un paisaje de agave y leguminosa, creo que cacahuate. Bien, realmente esto es mucho más rico, o sea, entender el paisaje agavero desde esta manera, desde abajo, te permite como, pues, tener una visión mucho más global, integral, y aparte mucho más cercana a lo que ocurre, lo que no se vende. Bien, dentro de estos resultados, bueno, pues fue impresionante la cantidad de materiales, una cantidad de fotografías, de videos, que se fueron ordenando por categorías, muchísimas. Yo me volví loco realmente para poder ordenarlo, porque en verdad me quedé impresionado en ese sentido. Con todos esos materiales, uno de los productos que se desarrollaron fue una lotería fotográfica.
Esta lotería consta de 54 cartas y la distribución de las cartas atiende a esa clasificación tipológica del patrimonio, es decir, por cada subcategoría, formaciones naturales, hidrografía, flora, por cada una de ellas se fueron eligiendo 2, 3, 4 imágenes para que esta lotería tuviera una representatividad de ese patrimonio cultural. Esta lotería son 54 cartas, las cartas que nadie, o sea, que ilustran el patrimonio que nadie se debe perder en Amatitlán, ¿no? Fueron cartas además que huyen del tópico, huyen de esa imagen estereotipada del paisaje agavero e introduce nuevas imágenes que no están tan difundidas. Y además lo interesante es que en la lotería se metieron también a los mismos artesanos, sin que ellos lo supieran. Esto fue muy interesante y ahora les comento por qué. Y aquí, por ejemplo, las planillas fue muy interesante porque luego jugamos y les mostraré un video si me da tiempo, donde primero el de la presentación de la lotería que se jugó en la antesala del carnaval. Fueron 80 personas los que se congregaron, entre las que estaban incluidas aquellos artesanos y artesanas que estaban dentro de sus cartas, que sabían que habían ido a ser entrevistadas, pero que no sabían que iban a ser luego aquí recogidas, ¿no? Entonces, cuando iban saliendo las cartas, porque fue retransmitido a través de una pantalla para que el público pudiera seguir el juego, cuando iban sucediéndose las cartas, de repente se encontraban con la sorpresa de que ellos eran una carta de la lotería que se estaba jugando en ese momento. Y por ejemplo, 4 muestras. Cada carta iba acompañada de un canto. Estos cantos fueron definidos también por los propios alumnos. Por ejemplo, Amatitlán, lugar de amates; Huerta, Mamés y Mancos de la Barranca. Había uno que aquí no aparece, era el de la plaza. Y aunque después de carnaval parezca calabaza, en realidad es la plaza. Bueno, un poco aludiendo a esa sociedad que se genera después de la fiesta, el carnaval. Bien, aquí está la imagen de la presentación, tengo el video, luego se los pongo, y pues para que se hagan una idea de que fue un proyecto pues, que realmente movió, ¿no? Sin que se involucraron a mucha gente. Bien, y lo que les comento, todo esto a mí me permite un poco luego generar estrategias de formación de ciudadanos. Les comentaba que el patrimonio cultural corre de manera natural, y por eso mismo es muy fácil generar y fortalecer el tejido social. Aquí en este caso esa lotería sirvió para crear un juego benéfico. Se había accidentado una niña de 11 años que se llamaba Alondra. Cuando yo lo leí en el Facebook de un grupo en el que yo ahí había estado desarrollando trabajo de campo, porque el Facebook es una herramienta muy interesante para poder observar, como también se observa in situ, ¿no? Pues en una de esas publicaciones me enteré de que había una niña que bailando la danza de 11 años se había quebrado la cadera y no tenía recursos para poder pagarse la operación. Entonces pensé, bueno, pues esta es nuestra oportunidad para poder demostrar que el trabajo que hemos desarrollado sirve. Vamos a aplicar un juego, una lotería solidaria, aquí en la preparatoria. Bueno, se hizo una competición por cada salón y los vencedores luego fueron a un último juego, donde ya ganó uno. Cada participante participó con 30 pesos, o se recaudó 5.000 pesos. Entonces, pues son alumnos que tienen entre los 14 y 17, 18 años. Interesante. Y finalmente jugando. Es muy interesante porque había veces que primero se cantaba el canto, y luego se muestra la carta. Y ellos con el mismo canto ya jugaban a adivinar el bien patrimonial del que se trataba. O sea, a través del juego. Y también es muy interesante porque el juego permite generar pues, ese aprendizaje lúdico, ¿no? Bien, pues aquí contando el dinero, ahí tenemos a la niña a la izquierda, a Alondra, su mamá. La lotería solidaria también, de nuevo, el tequila Zacabito Cerrero se hizo presente. Y bueno, los resultados también se están plasmando en una página web. Aquí tenemos el ejemplo de una interfaz. Ahora también se las voy a poner, es muy sencilla
En el menú superior, bueno, aparece lo que es el atlas, acerca de donde se comenta todo esto del proyecto, la metodología, todo lo que les he hablado, un juego de memoria, un memorama donde aparecen las cartas vueltas en pareja y se tiene que jugar, y bueno, los datos de contacto. Aquí, por ejemplo, aparece la barranca de archivo, donde uno puede entrar a la galería de medios y poder ver la sucesión de fotografías tomadas por los alumnos y también por mí, y una explicación, y aquí pues el mapa con la geolocalización, es decir, a partir del teléfono, de un teléfono celular se pincha y se te puede generar la ruta desde donde estés hasta el lugar indicado. Sí, sí. Pues hasta ahí sería la presentación. ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo tengo? 10 a las 9. Entonces, si quieren, podemos hacer un alto y pueden establecer una ronda de preguntas. Con mucho gusto, pues, les contesto aquello que pueda, pues, a ver si ayudarles a comprender mejor todo esto. O podemos ver al... Uno de los presentadores es el chavo del que hablé, Ernesto Cepeda, de los personajes ganadores. Este será el primero, abajo los créditos para que dé tiempo al segundo. Esa fue la presentación, lo que les comentaba, ¿no? La importancia de atender a estos alumnos con necesidades más específicas de una manera personalizada. La primera fase
daría término a esta pequeña charla y pues me quedo con eso último que gritaron: somos paisajes, es decir, nosotros somos el paisaje, somos el patrimonio, que no nos vengan a contarnos lo que hay, sabemos lo que hay, vamos a venderlo nosotros. Muchas gracias. Ahora si quieren preguntar si hay tiempo, aquí el presidente se da el beneplácito. Ahora sí. Yo creo que hablé muy claro, así que gracias. Me pareció una presentación excelente y sobre todo creo que tocó un punto medular que ha sido el que nos ha llevado al fracaso de la mayoría de los proyectos culturales. Es decir, los proyectos culturales en este país lamentablemente no han involucrado ni tomado en cuenta a la población. Simplemente se hacen desde la cúpula y se deja de lado totalmente a los pueblos en donde se está aplicando, inclusive la misma ciudad de Guadalajara. Yo creo que ese es uno de los puntos medulares de su proyecto, el involucrar a la ciudadanía y ir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Yo creo que valía la pena que esto se diera a conocer a las autoridades para que entendieran por qué muchos proyectos culturales no han tenido el resultado que se esperaba. Lo felicito. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, usted lo ha dicho, lo ha sentenciado, no tengo más que decir en ese sentido, y definitivamente sí hay todavía mucho trabajo que hacer en cuestiones sobre patrimonio cultural y apropiación social. Es una gran asignatura pendiente, no solo en México, también en otros muchos países, pero bueno, vivimos en México y es una asignatura que hay que atender ya, porque de lo contrario el tiempo pasa y todo se va transformando, se va perdiendo mucha tradición. Además estamos precisamente en un momento que es clave, donde personas de gran edad o de tercera edad que se vayan muriendo, se va perdiendo toda una cosmovisión de vida muy rica, todo un tesoro vivo que ya es irrecuperable. Y evidentemente pues este tipo de proyectos tienen que desarrollarse. Por supuesto, lo más interesante es que haya luego una continuidad y que se generen procesos para poder permitir eso. Gracias. Yo quisiera proponerle a la presidencia que este esquema básico se transmitiera a los demás capítulos en nuestra institución y aquí mismo a la sede, para que vieran cómo se trabaja un proyecto cultural, porque puede permear en todo el estado de Jalisco. Mira, lamentablemente estoy de acuerdo, lamentablemente el maestro Suárez Pecero, él tiene otras actividades en otras partes del mundo. ¿Sí? Yo fue lo mismo que le pregunté, y bueno, el proyecto que tú te llevaste adelante, Alfonso, fue un éxito, totalmente, sí, de principio a fin. Ahora, ¿cómo nos lo heredas? ¿Sí? ¿Cómo lo vas o vamos a hacer que se lleve a cabo en el resto de los municipios? De hecho, yo hice una invitación a las autoridades universitarias para que se integrara este proyecto en las preparatorias, porque tiene que ser con los muchachos jóvenes, hacerlos sentir la riqueza de su entorno. Yo eso es lo que le pediría a Alfonso, ¿cómo hacemos? Por lo menos dejar un manual básico, ¿no? De contexto. Sí, bueno, sí sería necesario crear un manual de procedimiento. En la página web se va a explicar un poco todo esto de una manera sintética. Está también la tesis de maestría donde se aborda de una manera muy, ahora sí, pormenorizada. De cualquier manera, aquí le digo al señor presidente, arrégleme los papeles y yo me vengo y continúo haciendo proyectos. ¿Ya se va usted o qué? Ahorita sí me voy por un tiempo a España, pero si hubiese una oferta interesante, claro que sí regreso, porque yo vivo con esto, pero no vivo económicamente, vivo pues, también espiritualmente, ¿no? Realmente es algo que a mí me apasiona y lo disfruto,
Y sé que allí no es tan fácil hacerlo, por muchas cuestiones. Y además aquí pues es una joya porque, pues precisamente por lo que comentaba, porque todo está en pañales. Gracias. Mira, de hecho lo que sí se va a hacer es que vamos a ver cómo se hace una publicación de la tesis. Sí, claro. Y sobre todo de manera digital, porque yo creo que teniendo la tesis en digital es mucho más fácil acceder a ella, ¿sí? Realmente sí puedo decirles, independientemente de que yo puse mucho interés al proyecto que se desarrolla en Amatitán porque es el pueblo de mis ancestros, y por lo que significaba además el paisaje agavero, como lo que dice Alfonso, cómo es posible que hubo ese divorcio entre la población y el paisaje al final del proyecto. Tan es así que se tienen problemas gravísimos porque los municipios no tienen aprobado dentro de los planes de desarrollo lo que el plan de manejo del paisaje agavero establece. Entonces hay una problemática gravísima, ¿sí? Y que no se presentaron todas esas cosas, por ejemplo esa maravilla de cómo el mezcal entra en una simbiosis con los ciruelos y no se hacen daño unos a los otros, o cómo se siembra el maíz y cómo se siembra el cacahuate, cómo se siembra el frijol en ciertas temporadas, y entonces se va aprovechando no solo el cultivo del agave, sino también que se sacan cultivos temporaleros, y eso ha sido histórico, pero eso tampoco se tiene señalado. O sea, tendría que haberse tenido una relación muy directa con la población que vive y ha vivido históricamente de esa forma, para entonces entender todo el proceso del paisaje agavero. Eso es lo que Alfonso está mostrando, y eso es lo importante. Y se nota un divorcio clarísimo entre el nominal paisaje agavero y la población, los mezcales muy limpiecitos y la población del paisaje agavero. Sí. No hay interacción. Cuando en la realidad es que sí hay una interacción, y cómo además ese paisaje es diferente en cada periodo de la naturaleza, ¿sí? Y que de todos modos sigue siendo bellísimo. Entonces este programa debería repetirse en cada uno de los municipios del estado, porque cada uno tiene su riqueza cultural propia y desarrollada, como dice Alfonso, a través de tal vez milenios, ¿sí? Y ahí está. Lo importante es que hay que ponerle la atención para generar eso que generó Alfonso, a final de cuentas, una verdadera interacción de tejido social, ¿sí? En el pueblo, claro. Y una paz social, ¿sí? O sea, un generador de paz social, que también es muy importante para nosotros. Sí. Sí, desde luego conservando los derechos de autoría. Yo quiero agradecer públicamente aquí a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística porque hemos recurrido a ustedes, y gracias a esa recurrencia que hubo, tuvimos una oportunidad de que se habló de Francisco John Sester y que Martorell hizo una escultura en San Andrés, y posteriormente hizo otra escultura de Valentín Gómez de Farías y una de Agustín Yáñez. Si las condiciones y la naturaleza lo permiten, yo haría del conocimiento del presidente de Guadalajara el trabajo que está presentando el joven, y hasta donde sea factible que se puede hacer la presentación, aun cuando no se contara con su presencia, pero sí respetando derechos de autoría, créditos y todo. Yo podría presentarlo en la plaza de San Andrés, antes conocida como Villa Mariano Escobedo de la Peña, en mi carácter de administrador de San Andrés, que lo ofrezco. Por supuesto que sí, se lo agradecemos muchísimo. Y aunque tal vez si Alfonso no esté presente, si nos permite y podemos hacer lo que él hace. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, pero si se podría replicar esto sin que yo no estuviera aquí, en ese sentido invito a los propios alumnos para que ellos hagan esta presentación, porque de estos 54 alumnos no les voy a contar que todos han continuado de una manera ininterrumpida
pues mandando información. No, seguramente no, porque claro, es un grupo muy numeroso, pero cautivos ya los hay. Y hay un grupo de 10, 12 personas que periódicamente me siguen dando información para completar esa página web que tenía preparada y que al final no se ha visto, pero que siguen de informantes, y esto es muy interesante. Y seguro ellos vendrían a presentar. Tengo en mente un par de alumnos que encantados podrían venir y ahora sí narrarles su propia experiencia, que sería mucho más rico. Bueno, la página no se pudo ver, pero para todos aquellos que deseen consultarla es www.somospaisajes.com/Amatitán. Es una página que todavía se está alimentando, que está en proceso de creación, pero que en el plazo de 5 días estará ya ultimada para luego seguir nutriéndose, y hay un apartado de contacto donde los mismos pobladores de Amatitán, la misma gente de la región, puede seguir pues alimentándola, ¿no? Que es lo interesante para que esto no quede de una manera muerta y estática, sino que siga siendo dinámica. Sí, bueno, Alfonso, gracias por haberme invitado a esa salida de campo. Fue extraordinaria. Hubo cosas tan interesantes como que nos metimos a territorio narco, y cuando vieron lo que estábamos haciendo y que estaban involucradas la juventud del lugar, ellos mismos nos protegieron, nos mandaron una protección discreta y sigilosa, que nos tendió un cerco en nuestro recorrido a campo, porque la zona tiene, pues, al igual que todo nuestro México, tiene algunos problemas. Eso me hizo una anécdota extraordinaria, ¿no? Y el trabajo, verdaderamente, qué bueno que anduviste por estas tierras, que dejaste tu simiente. Yo vi a los muchachos con coeficientes intelectuales sobresalientes, con un amor a la tierra extraordinaria, y que lo que hacía falta era, como los buenos trabajos de investigación como este, es diagnóstico, es teoría, es trabajo en campo, penetración social, sistematización de la información, transformación de la realidad, transformación del espíritu de las personas e involucramiento de todo eso. Entonces, trabajos de este tipo son verdaderamente de una trascendencia extraordinaria y que deben de ser replicados. Los muchachos, verdaderamente yo sí siento que dejaste muy buena simiente en ellos, y ellos lo van a reproducir. Cualquiera de esos muchachos haría palidecer aquí al capítulo juvenil tan rimbombante, a veces que lo tenemos. De veras, cualquiera de esos muchachos lo haría palidecer a cualquiera de esos, y son jóvenes de 16 a máximo 20 años, y que viven y sufren las realidades de su pueblo. A mí verdaderamente me dejó impresionado esa salida de campo, y más ahorita ver el trabajo ya plasmado, y que brinda una ventana de esperanza a todas estas cosas negativas que estamos viviendo en México. O sea, trabajos como este que resaltan lo positivo que tenemos y esa herencia milenaria, natural y cultural, son trabajos loables que permiten ver una luz en este túnel. Yo creo que debemos de comprometernos aquí en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística para seguir ese lazo con Alfonso. Se vieron lentas las muchachas de ahí de Amatitán, debían de haberlo atrapado, pero vale la pena que sigamos con esto. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad fue, y delante de todos les digo, que fue una excelente guía, que la visita a este territorio hubiera sido muy diferente, seguramente de mucho menos valor, porque realmente el ingeniero tiene pues un gran conocimiento. Ahora que estuve sistematizando pues toda la información, me ayudé mucho de su libro de los árboles de la barranca del Río Grande. ¿Verdad? Me completó mucho, y además me acordaba de todo lo que nos estaba contando in situ ahí en el territorio.
Entonces, sí, verdaderamente gracias a usted por haber estado ahí. Ojalá se siga repitiendo esto y se pueda seguir replicando porque sigue interesante. Gracias. Gracias a usted. Ahora solicitamos al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra haga entrega de un reconocimiento al maestro Alfonso Suárez Pecero por su excelente presentación. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, por mi conducto otorga el presente reconocimiento al maestro Alfonso Suárez Pecero por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la conferencia El patrimonio cultural como medio para la construcción de ciudadanía joven, una experiencia al interior del paisaje agavero, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 3 de diciembre de 2013. De nuevo, Alfonso, muchas felicidades y en lo personal, muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura a los siguientes, me permito leer los siguientes avisos. El día de mañana, 4 de diciembre, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, se celebra en esta casa el 7º Seminario Internacional del Tequila, el mezcal y otros aguardientes, así está titulado. Inicia a las 10 de la mañana hasta las 14 horas, después continúa de las 16 a las 19 horas. Inicialmente, además de la inauguración a cargo de nuestro presidente, se presenta el audiovisual Viva Mezcal. Posteriormente se presenta el libro El vino mezcal, tequila y la polémica sobre la destilación prehispánica, a cargo del licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. La mecánica será la organización de 2 mesas de trabajo. La primera, la historia de los destilados de agaves, cuyos moderadores serán Rodolfo Fernández y Mística Alcofe. La segunda mesa, con el tema La problemática actual de los destilados de agave, los moderadores serán Fabiola Quesada Limón y Ryan Fitzgerald. Los invitamos mañana a este evento. El martes 10 a las 20 horas tenemos la videoconferencia El Líbano, la tierra de los fenicios, a cargo de nuestro consocio y expresidente, el doctor Joaquín Moreno Villa. Antes de concluir, esta casa invita a ustedes a un brindis en honor de este patrimonio cultural, de la lección de investigación que nos acaba de dar el maestro Alfonso Suárez Pecero, y de rascar un poquito en el amor propio de cada uno de nosotros. Y bueno, cedo el uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra para que haga la clausura de esta solemne sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a Alfonso Suárez Pecero por esta exposición que nos ha hecho, y siendo las 21 horas con 20 minutos de este día 3 de diciembre del año 2013, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias, buenas noches.